Buenas tardes, nosotros somos el equipo 7 y este es nuestro proyecto de biomoléculas alteradas y cómo controlarlas. El cáncer de mama se produce cuando las células saludables se vuelven anormales, crecen sin control y forman tumores. Dado que el cáncer consiste de diferentes enfermedades, se han identificado varios biomarcadores para categorizarlos en diferentes subtipos. A pesar de los nuevos subtipos que se siguen identificando, las características o hallmarks del cáncer dominantes que impulsan la heterogeneidad permanecen invariables. Por lo tanto, es de gran importancia reconocer estos hallmarks en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Se sabe que una célula requiere de mucha energía para su misma vida o su misma replicación, por lo que depende de la glucosa o del método de glucólisis, que este también está ligado al ciclo de Krebs, en donde básicamente el ciclo de Krebs primero crea NADH, posteriormente se sintetiza ATP y luego hay ciertas complicaciones como es el efecto Warburg. Ahora, tomando en cuenta la mutación genómica, es casi similar al sistema inmune, ya que desde a la hora que las mismas células cancerígenas se reproducen tan altamente, las mismas células crean ciertos genomas que no se pueden detectar tan fácilmente, por lo que crea una inestabilidad dentro del mismo genoma. Y eso también ataca directamente al ADN, lo que hace también que sea mucho más dañino para el mismo cuerpo. Se sabe que las células cancerígenas se dividen incontrolablemente a una velocidad muy rápida. Ahora, se sabe que el sistema inmune está hecho para poder destruir las células no sanas que se encuentran en el cuerpo, más que destruir todas por completo. Pero gracias al hecho que el cáncer se reproduce tan rápidamente y hace métodos de cambios en su misma célula, es imposible hasta cierto punto que el sistema autoinmune pueda destruir esas células. La proliferación de las células sanas son reguladas por las señales de los tejidos. Estas son transmitidas en gran parte por moléculas que estimulan los procesos de la célula que se unen a receptores a la superficie. La señalización proliferativa sostenida mantiene estas señales. Activación de invasión y metastasis es el proceso de células cancerígenas separándose del tumor, invadiendo otro lugar para generar uno nuevo. Las uniones adherentes tienen diferentes funciones y una de esas es la adhesión de las células. Las moléculas normalmente asociadas con la migración celular son sobreexpresadas en células cancerígenas. La evasión de apoptosis son las células cancerígenas afectando las señales y las proteínas involucradas en la apoptosis. Estas alteran el mecanismo para detectar daños en las células, las cuales previenen las señales para activar apoptosis. Pues bien, el metabolismo en células normales para la producción de ATP se ve conformado por la glucólisis, donde la glucosa se oxida para generar piruvato. Pasando entonces al ciclo de Krebs, donde dicho piruvato pasa primero por un paso intermedio, donde el producto de dicha reacción, el acetilcoenzima A, será oxidado hasta producir NADH. Estos acarreadores de electrones pasan por la fosforilación oxidativa, donde el último aceptor de electrones es el oxígeno. En caso de no contar con oxígeno, se obtendrá ATP por la ruta de glucólisis fermentativa. Por otro lado, el efecto Warburg describe la observación de que las células tumorales utilizan preferentemente la glucólisis aún en presencia de oxígeno como principal ruta de obtención energética. En esta ausencia de oxígeno, el piruvato se redirige a un proceso de fermentación en búsqueda de NADH. La glucólisis fermentativa permite a la glucosa continuar en un ciclo de descomposición produciendo ATP mediante el reciclaje de NADH y NAD+. El piruvato gana un hidrógeno del NADH, se forma el ácido láctico, se regenera el NAD+, y el ciclo continúa. En el metabolismo, la energía que se gana en la vía catabólica se utiliza para llevar a cabo la vía anabólica. Esto se debe a que las primeras reacciones de la glucólisis consumen energía al descomponer glucosa y almacenar ATP, mientras que las últimas requieren el piruvato y el NAD+, para generar energía. Los tipos de cáncer de mama se clasifican de distintas maneras. Esto depende de la sobreexpresión de diferentes tipos de receptores en la superficie de la célula cancerígena. Estos receptores pueden ser estrógeno, progesterona, HER2 o ninguno de los anteriores. Las células de cáncer de mama con niveles superiores de HER2 sobre su superficie se clasifican como HER2 positivas. La primera tabla muestra que el subtipo HER2 positivo representa el 9% de los casos de cáncer de mama en México. El más prevalente es el subtipo luminal, ER y PR positivos, HER2 negativos. Este tiene un 65% de frecuencia. La segunda tabla muestra las frecuencias del cáncer de mama HER2 en distintos rangos de edad. Se puede observar que el 18.2% de las mujeres menores a 30 años con cáncer de mama tiene el subtipo HER2. La mortalidad del cáncer de mama HER2 se puede observar en las curvas de porcentaje de supervivencia de los casos seguidos a lo largo del tiempo. El porcentaje de supervivencia del subtipo HER2 baja de manera acelerada comparado a los otros subtipos, esto por su alta velocidad de desarrollo y crecimiento de las células cancerosas. El HER2 es una proteína que se encuentra en la superficie de células, o también en la membrana de las células. Este regula la división o crecimiento de las mismas células. Los receptores de esta proteína se encargan de mandar las señales constantemente a través de lo que se conoce como el HER pathway. En células sanas, esto es normal, sin embargo, en las células cancerígenas existe la sobreexpresión de esta proteína, lo cual causa que se manden muchas de estas señales, haciendo que esta parte de la célula que esté más activa. En casos positivos de HER2, el HER pathway está muy activo, lo cual es lo que posiblemente contribuye al desarrollo de cáncer. HER2 consiste de 3 dominios, el extracelular, transmembranal y el intracelular. En el extracelular consiste de 4 subdominios y en el intracelular consiste de la tirosina quinasa. Hablando entonces de HER2, este pertenece a los receptores tirosinas quinasas, específicamente por efecto de sus dominios extracelulares, a los receptores del factor de crecimiento epidérmico EGF. El trastuzumab deruxtecan es un anticuerpo monoclonal recombinante. Consta de un anticuerpo anti-HER2, un péptido enlazador escindible y una carga útil inhibidora de topoisomerasa 1. Un ensayo de fase 3 en curso evaluó la eficiencia y seguridad en cáncer de mama con HER2 en pacientes en comparación con otro fármaco, en pacientes con HER2 metástico y en otros pacientes en las que ha fracasado un texano y un trastuzumab. El estudio clínico muestra ser eficiente en una dosis recomendada de 5.4 miligramos por kilogramo de peso muscular.
El poziotinib es un medicamento oral para la sobreexpresión de HER2 en tumor primario y sitios de metástasis. Induce la ubiquitinación del receptor HER2, es decir, la marca para que se sobreexprese y sea más fácil de eliminar. Para atacar el desarrollo de toxicidades como sarpullido y diarrea severa, se llegó a la resolución de seccionar la dosis en el transcurso del día, de 16 miligramos a 8 miligramos 2 veces al día, mostrando una reducción de toxicidades significativa y un aumento en eficacia. La metabolómica es el estudio de metabolitos presentes en las células y tejidos del cuerpo humano. Los metabolitos son pequeñas moléculas que se producen al descomponer alimentos, medicamentos, sustancias químicas o el mismo tejido. Y los factores externos como enfermedades, dieta, medicinas y exposición a sustancias químicas afectan la elaboración de los mismos metabolitos dentro del cuerpo humano. Por esta razón, la metabolómica se usa como una herramienta en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer. Los metabolitos oncogénicos son los compuestos generados por modificaciones en el comportamiento de la célula cancerosa, que tienen concentraciones alteradas en comparación a una célula sana. En el cáncer de mama podemos encontrar los siguientes metabolitos: la fosfoglicerato deshidrogenasa, una enzima en la vía de síntesis de la serina; la octanoilcarnitina, un sustrato de la oxidación de ácidos grasos; el glutatión, que participa en la detoxificación celular; y la hipoxantina, que se obtiene por la desaminación de la adenina durante la reparación del ADN. Algunas diferencias en procesos metabólicos, por ejemplo, la glucólisis en una célula sana se encuentra GLUT1 a niveles normales, piruvato deshidrogenasa a niveles normales, y la glucólisis solo en la primera etapa de la degradación de la glucosa. Por otro lado, una célula tumoral de mama se una sobreexpresión y translocación de GLUT1, de una sobreactivación del piruvato deshidrogenasa quinasa tumoral y una inhibición de PDC, así como una velocidad incrementada de utilización de glucosa y una mayor capacidad para generar ATP por medio de la glucólisis en condiciones aeróbicas. Por otro lado, en el ciclo de Krebs en una célula sana, el 2-hidroxiglutarato se encuentra en bajas concentraciones en el ciclo, la succianato deshidrogenasa se encuentra en niveles parámetros normales, y este ciclo en células normales es el preferido por las células sanas, ya que representa una alta producción indirecta de ATP por medio de la producción de acarreo de los electrones. Por otro lado, una célula tumoral de mama es una acumulación de 2-hidroxiglutarato. Se ve también mutaciones en los genes que codifican las enzimas fumarato hidrogenasa y succianato deshidrogenasa, y se ve un incremento en la repatriación de piruvato para utilización en el ciclo de Krebs en condiciones aeróbicas. Statin es una droga que se utiliza para pacientes que requieren bajar sus niveles de colesterol. El metabolito oncológico que este fármaco principalmente inhibe es la enzima HMG-CoA reductasa. Esta enzima se encarga de controlar la velocidad de la vía del mevalonato, lo cual produce colesterol. Se sabe que en tejidos cancerígenos se acumula el colesterol. Por esta razón se puede utilizar statin como droga para directamente atacar a HMG-CoA reductasa, la cual se encarga de convertir HMG-CoA a mevalonato, inhibiendo este proceso para la síntesis de colesterol. El antabus, o también llamado disulfam, ha servido como agente asertivo al tratamiento del alcohol y la dependencia del mismo, ya que este presenta características antitumorales, ya que gracias a este fármaco inhibe o promueve la muerte de las células que provocan el cáncer de mama, el cual se llama proteasoma. Y también este fármaco inhibe la enzima del aldehído deshidrogenasa. En nuestra propuesta tenemos al poziotinib y al antabus, el primero por su efectividad, además de mejores resultados con la resolución de seccionar la dosis a 2 veces al día, 8 miligramos, mostrando así una reducción de toxicidades de 30-40% e incluso un aumento en eficacia. El segundo, la dosis recomendada, el antabus, es de 250 miligramos al día, tiene una eficiencia del 88% y además su combinación podría superar la resistencia a muchos medicamentos, lo que al atacar los oncometabolitos que acumulan y propician el crecimiento del cáncer nos daría una efectividad mayor, además de que se contrarrestarían entre sí las toxicidades.